El matrimonio versus el divorcio. Estos son dos temas eh, sobre los cuales gira una gran controversia, o la gente ha creado una gran controversia, una gran polémica, por lo que vamos a procurar examinar estos dos temas a la luz de la palabra de Dios, determinar qué es lo que la palabra de Dios concretamente dice acerca del matrimonio y el divorcio. Empecemos haciéndonos una pregunta. Hablando del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Bueno, al analizar las Sagradas Escrituras, llegamos a la conclusión, en primer lugar, de que el matrimonio es la primera institución creada por Dios. La primera institución creada por Dios. Por lo tanto, si Dios creó el matrimonio, si Dios estableció el matrimonio, entonces Dios debe ser quien defina el matrimonio, el concepto del matrimonio, y por supuesto quien rija esta relación, quien rija el matrimonio mismo. En primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que el matrimonio concretamente es la unión entre dos personas, un hombre y una mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 27? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que sí, el matrimonio es la unión entre dos personas. En este caso, en particular, según las Sagradas Escrituras, la unión entre un hombre y una mujer. No en vano el Señor dijo ahí mismo, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y será qué cosa? Una sola carne. ¿Cuál es el concepto aquí en Génesis 2:24? La unidad. Y Dios mismo lo está diciendo: el hombre tiene que dejar a su padre, tiene que dejar a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne con ella. También dijo en Mateo, en el capítulo 19, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios dice, junto, no lo separe el hombre. ¿Cuál es el concepto aquí? Nuevamente, la unidad, porque eso es lo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. En tercer lugar, aprendemos sobre el matrimonio, que es definido como una alianza, como un acuerdo, un contrato, compromiso entre dos personas, según ya dijimos, entre un hombre y una mujer. Para llegar a esta conclusión vamos a tener que leer las Sagradas Escrituras y analizar las palabras tanto en el hebreo como en el griego que se usan para referirse al matrimonio. Y las palabras que aparecen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, es pacto, es alianza, acuerdo, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio? Y lo voy a leer yo. Deuteronomio, ¿qué dice Moisés en el libro de Deuteronomio? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.
¿Cuáles son las palabras que usa aquí? Alianza. ¿Y cuál es la otra palabra? Emparentar. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. Está hablando del matrimonio como un pacto, como una alianza, como un acuerdo, como un contrato o como un compromiso entre dos personas. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 14, el profeta dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Refiriéndose al matrimonio. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 8, el profeta Ezequiel nos dice, Ezequiel 16, 8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Alegóricamente el Señor está diciendo, pasé por ahí por el desierto y vi a la nación de Israel, estaba en su periodo menstrual, la primera menstruación, la recogí, ¿verdad? La bañé, la vestí y de repente le di juramento y entré en pacto con ella y la hice mía. Usted puede seguir leyendo en el contexto, puede leer en Isaías, puede leer en Jeremías, y el Señor habla de un pacto matrimonial y dice, y Jehová dice, es tu hacedor, pero también dice que es tu esposo, ¿verdad? O que ella es su esposa. De manera que este es un pacto, una alianza, acuerdo, contrato o compromiso también de fidelidad vitalicia. Por eso cuando una pareja contrae matrimonio dice, bueno, yo prometo, etcétera, 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 hasta que la muerte nos separe. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que el matrimonio se mantenga unido hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Esa es al menos la voluntad de Dios. De manera que el matrimonio es un pacto, una alianza, un acuerdo, un contrato, un compromiso de fidelidad vitalicia. Quizás por esa razón los pueblos en el Antiguo Testamento, solían casarse, por ejemplo, para unificar dos clanes, para establecer algún tipo de tratado comercial o de cooperación entre uno, dos o varios pueblos, para hacer la paz y garantizar la paz entre los pueblos. Bueno, yo le voy a entregar a mi hija, usted va a entregarme a su hijo y se van a casar y entonces y hacemos la paz, ¿verdad? Para preservar la sangre o para preservar el linaje y la pureza de un pueblo. De ahí, en este punto, la prohibición que tenía el pueblo de Dios de casarse con personas extranjeras. Necesitamos preservar la pureza de la sangre, pero también de las costumbres y de las tradiciones, ¿verdad? Como la de adorar y venerar a un solo Dios. Quizás la razón fundamental era esta, para que el pueblo judío no se viera expuesto a costumbres de los demás pueblos que pudieran apartarles del camino de la verdad. ¿Qué dice Éxodo al respecto en el capítulo 34, en el versículo 11 al 12? Es lo que se conoce como yugo desigual, ¿verdad? Poner a arar un buey con un asno, por ejemplo. Entonces dice en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 11 y 12.
guarda lo que yo te mando hoy, aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Usted puede leer más en el versículo 15 y 16, o en Deuteronomio en el capítulo 7, 1 al 4 y 22, 10, o en 2 de Corintios 6, 14, donde el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Entonces, notamos que en el Antiguo Testamento la gente se casaba, la gente básicamente sí se casaba, por varios motivos o razones: unificar los clanes, establecer tratados comerciales o de cooperación, hacer la paz entre los pueblos, preservar la sangre o el linaje de un pueblo, ¿verdad? Quizás ellos habían entendido que el matrimonio era eso, un pacto, una alianza, un acuerdo, un contrato, un compromiso, ¿verdad? Y al hacer este tipo de tratados, se extendía a un pueblo y a una nación. Es muy interesante que aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 14, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra unáis aquí viene del griego heteresogeo y quiere decir que no haya sido instruido diferente. Y ahí viene la prohibición en el Nuevo Testamento de unirse en yugo desigual. Bueno, esta era una de las razones, o las varias razones por las cuales los pueblos se unían en matrimonio. Y escrituralmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, escrituralmente el matrimonio tenía como fin establecer, y cuidado con lo que voy a decir, una relación de convivencia entre un hombre y una mujer, basada no necesariamente en el amor, sino en el compromiso. Lo que imperaba no era el amor, lo que imperaba era el compromiso y la fidelidad mutua, con el fin de procrear una familia como un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo menos eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando él habla de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Estamos diciendo que esta no era una relación necesariamente basada en el amor, sino en el compromiso. Tal fue el caso de Isaac y Rebeca, los cuales se casaron sin conocerse, ¿verdad? Su padre Abraham manda un siervo a buscar a la esposa para Isaac y le trae a Rebeca. Rebeca no conocía a Isaac, Isaac no conocía a Rebeca, sin embargo llegan a casarse y probablemente llegan a amarse, honrando así el compromiso que recién habían formalizado. Pero al analizar las Sagradas Escrituras encontramos que, aunque hoy en día se diga que el amor es una relación de convivencia basada en el amor, en el Antiguo Testamento no era así. Muchas veces las parejas no se conocían y se casaban, ¿verdad? Y con el tiempo llegaban pues a amarse. Por otro lado, la expresión latina, que es muy interesante, matris manium, sugiere la concepción como una de las razones fundamentales del matrimonio. Quizá la palabra matrimonio usted no la va a encontrar en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, va a encontrar la palabra acuerdo, alianza, pacto, etc. ¿Verdad? Se toma un préstamo del latín, por lo menos en griego, en el Nuevo Testamento. Matris munium. Son dos palabras. La primera palabra matris significa madre y la segunda, munium, significa gravamen o cuidado. De manera que en latín matris munium podría significar algo así como el cuidado del padre sobre la madre. Creo que está más que claro.
o bien sea se requiere un hombre, un cromosoma Y, por decirlo de alguna manera, el padre, y una mujer, dos cromosomas X, ¿verdad? La madre, para conseguir un ser vivo. Siendo así, no hay cabida para las relaciones de género, porque la misma palabra matrimonio quiere decir el cuidado del padre sobre la madre. ¿Cuál es la particularidad de una madre? Está capacitada, ¿cómo se diría? Biológicamente, ¿verdad? Para poder concebir y gestar un ser vivo en su vientre. No así un hombre. Un hombre no tiene trompa de falopio. Un hombre no tiene un útero. No tiene la capacidad para poder gestar un ser vivo dentro de sí. Es imposible. Entonces, desde la perspectiva de la palabra matrimonio, se requiere una mujer, ¿verdad? Una madre, y se requiere un hombre. Entonces, este asunto de las relaciones de género quedan totalmente, no sé si, ¿cómo decirlo? Excluidas, correcto, esa es la palabra. Excluidas. Es un concepto que en las sagradas escrituras son condenadas por Dios. Este tipo de relaciones son condenadas por Dios y tipificadas como antinaturales. ¿Qué dice Levítico 18:22? Yo no me voy a quedar aquí, ¿verdad? No me interesa, sinceramente. Está tan claro en las Sagradas Escrituras que ponerse a debatir sobre esto está de más. Levítico capítulo 18, versículo 22, dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. A Dios le causa repulsión. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 7, el Señor dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza. La naturaleza creada y establecida por Dios, un hombre y una mujer. ¿Qué más aprendemos? Bueno, en cuarto lugar, aprendemos que el matrimonio es la base sobre la cual se estableció no solo la familia, sino la sociedad misma. Sabemos esto porque Dios, antes de pedirle al hombre que se fructificara o que se multiplicara, ¿qué hizo? Los unió en matrimonio. Antes, no después. ¿Qué dice Génesis 1:28? ¿Se recuerda? Y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados. ¿Por qué queremos alterar el orden establecido por Dios? Cuando nosotros vamos a contraer matrimonio, ¿a dónde vamos? A la iglesia. ¿Y a quién buscamos? A un ministro. ¿Para qué? Para que nos dé la bendición de Dios. Y está diciendo, y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados. Hoy las parejas primero se unen, primero se juntan, establecen una relación de concubinato y prueban unos años para ver cómo les va o para ver si les conviene casarse o no. Óigame, para eso está el noviazgo, ¿no es cierto? Para que nosotros procuremos conocernos, no pasar tiempo y disfrutar necesariamente de una relación física, sino para conocernos y determinar si nos conviene o no casarnos. Porque esa es otra cosa. El amor no era tan esencial, ¿verdad? Pero sí la conveniencia. Si les convenía, se casaban. Y si no les convenía, pues no se casaban. Hoy no es así. Desgraciadamente, hoy no es así. Hablando del matrimonio y como un compromiso, el día que nos casamos, que contrajimos matrimonio, asumimos no solo el compromiso de regirnos por las normas establecidas por Dios en su palabra, sino de respetar las normas interpuestas por el Estado, puesto que vivimos bajo un régimen de derecho. Y el Estado
Él es el encargado de velar no solo por la pareja, sino por los integrantes o por cada uno de los integrantes de la familia. Claro, en tanto estas normas no contradigan lo dicho por Dios y su palabra. De nuevo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, hablando de compromiso, el día que nos casamos, si vinimos a buscar al Señor para que nos bendijera, entonces nosotros estamos asumiendo un compromiso con Dios y las normas establecidas por Dios en su palabra, las cuales rigen el matrimonio. Cuando firmamos el acta protocolaria, nosotros estamos aceptando las normas establecidas por el Estado para regir el matrimonio. Ahora debemos aclarar que estas deben ser adoptadas en tanto no contradigan la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que dice Hechos en el capítulo, Pablo en Hechos en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás debamos recordar que el matrimonio aquí en nuestro país, en Costa Rica, es de índole civil, aunque sea oficiado por un sacerdote católico. El Estado no reconoce la autoridad del sacerdote, la autoridad eclesiástica del sacerdote para casar. El Estado reconoce la autoridad civil que se le ha entregado al sacerdote para casar. De manera que el sacerdote tiene que leer un protocolo, tiene que tener un libro de actas, tiene que leer todo conforme a lo que está establecido en la ley, como lo haría un abogado o un juez, y bueno, presta el juramento, las personas firman y esa acta es presentada al registro civil. El registro civil la inscribe como un matrimonio, pero no por la autoridad eclesiástica que él tiene, sino por la autoridad civil que el Estado le ha entregado. De manera que cuando firmamos el acta protocolaria, estamos aceptando las normas que rigen el matrimonio en nuestro país. Por eso ante un ministro, un juez o un abogado decimos, yo fulano de tal, te prometo, o sutana o berenjena, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y delante de estos testigos, amarte y respetarte, cuidarte y protegerte en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas, para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe. Entonces vean que en las mismas promesas se encuentra el concepto de que el matrimonio es un pacto, es una alianza, es un acuerdo, es un compromiso, es un contrato entre dos personas. Y cuando pronunciamos esta serie de promesas, porque podrían ser otras también, estamos aceptando esta verdad, que el matrimonio es eso, no es otra cosa más que un contrato entre dos personas. Por lo tanto, decimos el matrimonio es un compromiso adquirido, un contrato, que en el Antiguo Testamento se sellaba de diferentes maneras. Una manera de sellar el matrimonio era por la palabra de los padres y los contrayentes, como acabamos de mencionar, por medio de la entrega de bienes o propiedades. Entonces, le podrían regalar ovejas o ganado o alguna propiedad, algún lote, ¿verdad? Entonces, de esa manera sellaban el matrimonio. Por medio de la entrega de arras. De ahí que en el Antiguo Testamento se le entregaba a la novia algún tipo de joya o algún tipo de ornamento. Así lo hizo Isaac, le entregó una serie de joyas a Rebeca. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 11 al 12, cuando el Señor toma, entre comillas, a la nación de Israel como su esposa, dice que puso aretes y zarcillos y le puso cadenas como símbolo, ¿verdad? De la aceptación del pacto, del acuerdo, del contrato que había entre ambos. En Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 8 al 9, recordamos la parábola de la moneda perdida. Una mujer que tenía una especie de, no sé, de cadena, no sé cómo decirlo, con 10 monedas que portaba sobre su frente.
y se le perdió una. Esta mujer estaba desesperada y sacó todas las cosas de su casa, se puso a barrer, buscó entre todas las endijas hasta que encontró esa moneda y salió y se regocijó con sus vecinos. ¿Por qué? Porque era una de las arras que podía haber sido entregada, ¿verdad? Como símbolo del cumplimiento del pacto que había entre su esposo y ella. Se creía que si a usted se le perdía una moneda, eso quería indicar que usted no era una buena mujer, que usted no era una buena esposa, inclusive que pudo haber sido infiel, que por eso entonces la vida había hecho que se le perdiera una o varias monedas. Entonces recordamos la parábola de la moneda perdida. Aparentemente fueron los antiguos egipcios quienes por el año del 2800 antes de Cristo comenzaron a usar los anillos en sus ritos matrimoniales. En un principio los anillos eran de cuero. Hoy desearíamos que fueran de cuero, ¿verdad? Con el precio del oro. Pero en un principio eran de cuero, luego los confeccionaron de algún metal como hierro o algún tipo de aleación, para finalmente hacerlos de metales preciosos como la plata o como el oro. En el siglo IX, el Papa Nicolás I decreta que el hecho de entregar el anillo a la novia es ya una declaración oficial de la intención de casarse. Las alianzas matrimoniales o anillos llegaron con el tiempo a ser llamadas arras. Un arra es aquel elemento, objeto, que se daba como garantía del cumplimiento del compromiso que se había contraído. Entonces recordamos en el Antiguo Testamento, si más y no recuerdo, Boz le entrega a Noemí, ¿verdad? Un zapato, ¿verdad? Un zapato. Algo así, había un asunto ahí y entrega un zapato. Entonces podía ser un objeto, ¿verdad? Podía ser un objeto. ¿Qué dice Efesios 1:13 al 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En nuestro caso, el Señor nos hace una promesa, la promesa de la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa que el Señor nos hace, la promesa de la vida eterna. ¿Cómo puede cumplirnos en esa promesa? Bueno, nos da unas arras, nos da la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de que Él va a cumplir tal promesa. Es muy interesante que hoy en día, por lo general, en las ceremonias, en las ceremonias en nuestro país, sucede y acontece. El ministro pregunta, bueno, ¿y qué señal presentan ustedes de que van a cumplir con estas promesas? Y aparece una niña con un almohadoncito, por lo general en forma de corazón, con unas monedas. Y entonces dicen, bueno, presentamos estas arras, ¿verdad? Y posteriormente también presentan los anillos. Los anillos son arras también, ¿verdad? En señal del cumplimiento de una promesa. De modo que sí, el matrimonio en las Sagradas Escrituras es un pacto, una alianza, un acuerdo, un contrato entre dos personas, basado en la convivencia, la fidelidad y el compromiso, no solo el amor, ¿verdad? Un compromiso de amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Efesios, en el capítulo 5, la palabra de Dios le dice a las esposas que deben amar y respetar a sus esposos. En Efesios, en el capítulo 5, la palabra de Dios dice a los varones que deben amar, cuidar y respetar a sus esposas. Desgraciadamente hemos olvidado, ¿verdad?, el compromiso que nosotros adquirimos. Y ni amamos y ni respetamos a nuestro cónyuge. La palabra de Dios dice, y es lo que queríamos establecer en este capítulo, que el matrimonio es un pacto,
una alianza, un acuerdo, un contrato entre dos personas basado en la convivencia, la fidelidad y el compromiso de amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Si algo debemos recordar entonces mientras vivamos, es que tenemos un compromiso. Y debemos vivir para soportar, si se me permite la expresión o la palabra, o debemos vivir para cumplir con ese compromiso. Mi nombre es Carlos Corrales y nos vemos en un próximo capítulo para hablar o para seguir hablando de el matrimonio versus el divorcio. Que la pases bien.